Sí. Muy bien, hermanos, hoy vamos a estudiar Oseas capítulo 9 y sean bienvenidos a nuestra lección en esta noche. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta noche con tu palabra. Que esta misma palabra muestre nuestro pecado y también nos lleve a los pies de Cristo. Reconocemos, Señor, que necesitamos siempre del Espíritu Santo y de todos los dones que nos das por medio de Él. Gracias por la vida de Antonio, oramos por él para que lo mantengas en tus caminos, Señor, y siga creciendo y fortaleciéndose en la fe y que tenga también buenos frutos en la universidad, siga creciendo en todas las cosas que les has dado. También oramos, Padre Santo, por cada uno de nosotros en las bendiciones que necesitamos materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Y sobre todo permite que sigamos no solamente creciendo en la palabra, sino también nuestra vida de santificación. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan Reyes, buenas noches. Qué bueno que pudo conectarse. Muy bien. Sí, él ha tenido problemas de conexión, pero creo que está dentro y está nuestro hermano Jacob. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Muy bien, bienvenidos. Continuamos con nuestro tema del libro de Oseas y en esta noche vamos a estudiar en este capítulo cómo pues Dios amaba a su pueblo, pero Él también iba a disciplinar a su pueblo. Hemos visto cosas fuertes en este libro de Oseas por la desobediencia del pueblo, pero también hemos visto del amor de Dios. Es decir, hemos visto no solamente la ley, sino también su amor, como el propósito de la ley. Recuerden que el propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. El propósito de la ley es producir en nosotros arrepentimiento y también el propósito de la ley, como dice San Pablo, es nuestro ayo a Cristo, es decir, nos lleva a Cristo. Y Dios mostrando al pueblo de Israel la ley, mostrando su pecado, pues que estaba también tratando de hacer Dios. Y uso la palabra tratar no por la limitación de Dios, sino por el pueblo, pues estaba queriendo que su pueblo volviera a Él. Porque otra vez su adoración a Baal, a los ídolos paganos, era muy evidente como ellos solamente daban gracias a estos dioses paganos. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. ¿Quién de ustedes desea leerlo? Y lo tengo en la pantalla, si alguien desea leerlo. Oseas 9, versos del 1 al 4. Si me lo permite, pastor. ¿Sí me escucha? Claro, Juan, sí, ya sí te escuchamos. Qué bueno, bienvenido. Bueno, la palabra de Dios dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las áreas, en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Palabra de Dios. Muy bien, excelente, muchas gracias. Y es muy interesante lo que nos muestra esta historia,
puesto que, si ustedes pueden notar, está mostrando un poco el contexto en el cual está viviendo el pueblo en ese momento. En otras palabras, quiero decirles que hay un tiempo donde el profeta está predicando esas palabras, ¿cierto? Hay un tiempo donde el profeta está usando lo que ellos están viviendo para enseñarles. Y ustedes pueden ver que el pueblo de Israel era un pueblo agricultor. Y entonces, al ser un pueblo agricultor, y si ustedes notan las palabras que el profeta dice y está hablando de cosecha, ¿cierto? Está hablando acerca de una de las fiestas que era importante para los judíos, porque recuerden que los judíos tenían 3 fiestas importantes. ¿Quién de ustedes puede recordarnos esas 3 fiestas? ¿Cuáles son las 3 fiestas importantes que los judíos tenían en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son esas 3 fiestas? Las 3 fiestas que el pueblo judío. Entonces, muy bien, Jacob. Entonces tenemos la Pascua, es la primera. Muy bien. ¿Otra fiesta cuál era? El día de la expiación, ¿sí? Era la otra fiesta. Y esta fiesta era la fiesta de las cosechas, ¿cierto? Donde recogían todo el trigo, donde recogían todo lo que habían sembrado, y era una fiesta de mucha alegría. Por eso hay esa analogía, ¿cierto? La fiesta de las cosechas en el Nuevo Testamento está relacionado con Pentecostés. La Pascua, sabemos, con la resurrección de Cristo, y el día de la expiación con el Viernes Santo, con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si nosotros notamos en este versículo que habla eras de trigo, ¿cierto? Habla el lagar y habla del mosto, ¿cierto? Pues está hablando muy apropiadamente de la agricultura, y por eso los comentaristas nos dicen que lo más posible es que este capítulo, esta predicación de Oseas, porque recuerden que en este libro del profeta que estamos viendo, vemos cómo él predica al pueblo, y no solamente predica, sino que es escrito también el libro para nosotros hoy leerlo. Entonces, ¿qué predicaba Oseas? Pues está predicando la ley y el evangelio. Y Oseas usó esta estación de la cosecha, ¿cierto? Que era un tiempo de felicidad. Por eso vemos en el versículo 1, no te alegres, oh Israel, porque ellos están contentos por las cosechas, ellos están felices porque van a recoger todo lo que sembraron en el año. Y eso era una gran felicidad para cualquier pueblo que era agricultor. Y nosotros, cuando estamos estudiando la Biblia, necesitamos aprender de la economía, de cómo los pueblos vivían, ¿cierto? Y la Biblia pues no oculta esto, y es muy importante recordarlo. Ovidio. Sí, pastor, aprovechando sobre las fiestas de los judíos, en realidad la fiesta de los tabernáculos, ahí donde la incluimos. Acuérdate que era con la Pascua. Esa fiesta iba los mismos días de la Pascua. Va con la Pascua. Sí, porque acuérdate que ellos primero hacían la fiesta de los tabernáculos y luego la Pascua en esa misma semana, ¿sí? Y los tabernáculos representan cómo el pueblo de Israel vivió en el desierto en tabernáculos. ¿Bien? Muy bien, hermano. Sí, gracias. Ahora, esa Israel adúltera, infiel, pues había abandonado a su amoroso esposo, a aquel que le dio la tierra
y le dio los frutos, ¿cierto? Entonces aquí pensemos en Dios como el creador y como el proveedor. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Israel? Por eso en el versículo 1 vemos palabras de ley, ¿cierto? Has fornicado apartándote de Dios. Entonces Israel se prostituyó. ¿Y a quién estaba adorando? A las deidades cananeas. ¿Y qué creía el pueblo de Israel? Que todas las cosechas generosas, los lagares rebosantes que ellos estaban recogiendo, pues venían de Baal, ¿cierto? Ellos fueron y le dieron gracias a Baal. Y esto muestra nuestro pecado. Pensemos en cómo Dios nos bendice, y más adelante vamos a tener una pregunta para poder conversar un poco sobre esto. Cómo muchas veces Dios nos bendice y usamos expresiones de que, es que yo me merecía esto, o agradecemos, por ejemplo, al trabajo. Es que yo recibo buen salario por el trabajo que tengo. Es que yo puedo comprar buena comida por el estatus que tengo en la empresa. Es que yo puedo recibir esto, y siempre le damos la gloria o las gracias a otra cosa menos a Dios. Entonces aquí vemos tristemente lo que sucede. El pueblo de Israel, ese día de las cosechas, no daban la gloria y las gracias a Dios, sino que se lo daban ¿a quién? A Baal. Y por eso tienen la figura aquí, como ellos cantan, y ese becerro, ¿se acuerdan del becerro de Samaria? Ellos tenían esa figura para adorarle, para darle gracias a él. Pero mire lo que le dice Dios, porque en el versículo 2, ellos, y ustedes saben, tal vez Ovidio, que es agrónomo, es ingeniero agrónomo, conoce mucho de esto, pero por ejemplo, en Colombia, que hay tanto café, el enemigo del café es algo que se llama la roya. Eso ataca el café y daña el café. O la papa. Hay un montón de enfermedades, pero esas dos, la broca es una plaga que hace mucho daño a los productores de café en el mundo, aparte de otras enfermedades, ¿verdad? Pero son las más económicamente que más daño hacen. Así es. Y también podemos pensar, yo le hablo de Colombia, en sus países puede ser diferente, pero aquí a veces la papa es de tierra fría, pero a veces en esos lugares donde se cosecha la papa es el frío tanto en exceso que daña la papa, ¿cierto? Que daña la cosecha. O también en mi tierra es una tierra de flores, y también he escuchado cómo llegan ciertas, por ejemplo, los granizos, a veces como eso los tapan bien, y a veces llueve tan fuerte y cae granizos y dañan las flores. Entonces aquí Dios, sí, así es, muy bien. Y entonces aquí dice que la era y el lagar no los mantendrá, ¿cierto? Y les fallará el mosto. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. ¿Qué quiere enseñar Dios acá? Que su cultivo no lo iba a dañar los saltamontes, o no los iba a dañar cualquier otra plaga, sino que iba a llegar un momento dado de que ellos iban a ir a Siria. ¿Y cómo iban a ir a Siria? Pues iban a ir exiliados. Entonces aquí vemos la reprimenda. ¿Qué les está diciendo Dios? Ahora ustedes celebran por la siega, por esta siembra que ustedes están recogiendo. Dan gracias a Baal. Ahora, cuando ustedes estén en el exilio en Asiria, tendrán que comer alimentos inmundos, porque la cosecha de Asiria será producida por campos de una nación pagana, y no se puede consagrar a Jehová en las ofrendas prescritas de los primeros frutos. Y recuerden, en la ley ceremonial, en Levítico, si ustedes
pueden tener tiempo y leer Levítico, aprendemos cómo la primera parte de la cosecha era ofrecida a Dios. Dios mandaba eso. La primera cosecha para Dios, el primer animal para Dios. Lo primogénito era para Dios. Pero iba a haber un momento dado de que ellos ya no iban a poder comer de esos alimentos que el mismo Dios les bendecía. Ya en una tierra pagana, pues ellos no iban a ser personas para poder agradecer a Dios, al Dios verdadero. Eso sí es que es un problema, y es un problema muy serio. Y además de eso, ellos tampoco, como lo vemos en el versículo 4, que lo leímos, las libaciones, recuerden que libación es sacrificio, ¿cierto? Ni libaciones ni sacrificios serán gratos. ¿Por qué? Porque ellos ya no van a tener el templo donde ellos adoraban a Dios. Lo adoraban en el templo de Jerusalén. Pero ellos ya no iban a tener ni el templo, ni sacerdotes verdaderos, ni sacerdotes fieles para adorar a Dios. Entonces, ellos ya estaban practicando lo que llamamos la religión cananea. Y recuerden que esa religión cananea, pues las personas que participaban en esa religión llevaban sus ofrendas, participaban en los ritos de fertilidad, en los santuarios, pero ellos simplemente lo hacían de una forma pagana para agradecer a su Dios, para agradecer a Baal, pero no le agradecían al Dios verdadero. Ahora, vamos a aplicar esto a nosotros. Pensemos, y aquí tengo las preguntas en la diapositiva. Pensamos nosotros que la asistencia a la iglesia, el apoyo a la obra de Jehová y el testimonio que damos de Cristo en el mundo son obras que hacemos para ganar el favor de nuestro Dios. ¿O pensamos que nos está pagando por los servicios que rendimos? ¿Qué opinan ustedes y qué pueden contestar a estas preguntas? Y esas dos preguntas tienen una misma respuesta, ¿sí? Entonces, pensemos que lo que hacemos para la iglesia es para ganar el favor de Dios, o pensamos que estamos pagando por los servicios que le rendimos a Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo hacemos solo por agradecimiento, pastor? Excelente, excelente. Muy bien, Juan. Es la única respuesta que podemos tener. Y eso nos hace pensar en cómo otras personas, para qué hacen cosas en la iglesia. Recuerden el tema de los diezmos, de las siembras. ¿Se acuerdan? Si usted le siembra a Dios, Dios te va a devolver más. O personas que creen que porque hacen un servicio a la iglesia y porque Dios los bendijo con un buen empleo, porque los bendijo con un buen viaje o con una buena pensión, entonces creen que es un pago de parte de Dios por el servicio que hace la iglesia. No. Y la respuesta de Juan es la única que podemos dar. ¿Por qué nosotros apoyamos la iglesia? ¿Por qué nosotros servimos a Dios? En amor y en agradecimiento a Él. Y eso lo olvidó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel olvidó que ellos necesitaban darle gracias a Él por los beneficios que le daba, por la gracia de Dios, y ellos más bien dieron las gracias a Baal. Entonces, ¿cuál es la comparación de esta pregunta? Muchos hoy en día dan gracias o creen recibir los favores de Dios por sus buenas obras. Entonces aquí vemos un poquito de la salvación por obras, ¿cierto? Otros simplemente dicen que se ganan las cosas de Dios porque ellos realmente se lo merecen. Y no es así. Todo lo recibimos por la gracia, por amor
y agradecimientos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de esta primera sección, hermanos? Continuamos, versículos 5 al 9. En la Biblia podemos leerlo. Ya voy a presentarlo aquí en la pantalla, si alguien quiere leerlo en la pantalla, o finalmente si tienes tu Biblia lo puedes hacer. ¿Quién desea leer los versículos del 5 al 9? ¿Sí? Lo escuchamos. Dice el 5. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta o en las peregrinaciones en honor del Señor? Aunque escapen de la destitución de los... Bueno, sí, otro hermano. perdón, sí, Ovidio. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y espinas, invadirán sus carpas. Han llegado los días de castigo. Han llegado los días de retribución. Que lo sepa Israel. Es tan grande la maldad y tan inmensa tu honestidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El profeta junto con Dios es centinela de Efraín, pero enfrenta trampas en todos sus caminos y hostilidad en la casa de Dios. Han llegado al colmo de la corrupción. ¿El 9? Sí, el 9. ¿El 9? Sí. Han llegado al colmo de la corrupción, como en los pero Dios castigará por sus pecados. Muy bien. Entonces, cuando estamos parados en estos versículos, y bienvenida Saray, bienvenido Jackson. Estamos en Oseas capítulo 9. Gracias, hermano. Muy bien. Y viendo estos versículos, versículos del 5 al 9, como les estaba diciendo, esas 3 fiestas en el año, ¿cierto? Los panes sin levadura, que es la Pascua, la siega, la cosecha. Pues en Éxodo leemos que 3 veces al año ellos hacían estas fiestas también, pero dando gracias a Dios por los alimentos. Y podemos ver en el versículo 5, y mire que está en pregunta, el profeta diciéndole, ¿qué van a hacer ustedes en el día de la solemnidad, en el día de la fiesta de Jehová? Y ya hablando aquí de que ellos están ¿a dónde? En Asiria. Pues allá no van a tener el templo para adorar, porque recuerden que en el Antiguo Testamento el templo es el centro de la adoración. No podían adorar en un lugar diferente al templo. Entonces, ¿qué iba a hacer el pueblo de Jehová para celebrar esas fiestas cuando llegara el exilio? Y recuerden aquí con el profeta Oseas que hemos aprendido que se menciona Egipto, no porque ellos van a ser exiliados a Egipto, sino recordándoles cómo el pueblo de Israel estuvo en Egipto cautivo. Entonces, él hace esa analogía, Egipto junto con Asiria.
Entonces es una manera de decir quién va a ser su cautivo, quién los va a llevar al exilio. Entonces ellos estando en Asiria iba a ser imposible cumplir la adoración que ordenaba la ley, porque recuerden, en el Antiguo Testamento esa adoración tenía que ser en el templo, la tenían que hacer los sacerdotes llamados por Dios. Y bueno, pues recuerden que había sido un fracaso aquí, hablando de la tribu del norte. Recuerden que también se llama Israel, también se llama Efraín. Ellos como estaban adorando a Dios a su manera, olvidaron esos principios, pero en Asiria iba a ser más complicado. Por eso está hablando en el versículo 6 de Memphis, ¿cierto? Y Memphis es una metáfora para Asiria. Entonces, en este versículo 6, cuando habla de la destrucción y Egipto lo recogerá, recuerden otra vez, Egipto hace referencia a esa potencia cuando el pueblo de Israel estuvo en exilio allá, y Memphis los enterrará. Entonces, ese Memphis es Asiria, y aquí Memphis en esa metáfora. Si ustedes buscan hoy en día en Google, buscan Memphis, van a encontrar que hace parte de Egipto, e inclusive hay unas pirámides de ese lugar, pero no está hablando de este lugar, ¿cierto? Exactamente, sino que está otra vez de forma metafórica hablando de Asiria. Entonces, todas las riquezas, por eso habla aquí de la plata, ¿cierto? La plata, el espino, y todas las riquezas que ellos tienen van a desaparecer. Los cardos, los espinos se apoderarán de la tierra cultivada para convertirla en desierto. Entonces, ¿qué está viendo aquí Israel? Pues Israel con esta predicación debe saber que los días de retribución, es decir, los días del juicio, están cerca. Y aquí es una aplicación para nosotros. Un pueblo impenitente pagará con el exilio el precio de años de idolatría. Pensemos nosotros, apliquémoslo en nosotros. Recuerden que hay una diferencia en pecar por debilidad y practicar un pecado. Si nosotros practicamos un pecado, estamos llevando una vida de impenitencia y ya no hay perdón sobre nosotros porque hemos rechazado la gracia, porque hemos abrazado, hemos amado más ese pecado que la gracia. Pero aquí Dios, usando el exilio de ese pueblo, pues también estaba llamándolos en amor. Y pensemos en los pasos de Mateo 18. Recuerden Mateo 18 del 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas. Si se ha arrepentido, pues perdona al hermano. Si no, llama a 2 o 3 testigos. Si se arrepiente, el hermano es perdonado. Si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Si se arrepiente, es perdonado. Si no se arrepiente, tenlo como un gentil y publicano. ¿Y por qué hay esa excomunión? Pues también para que el hermano pueda reconocer la gravedad de su pecado. Recuerden en Corintios, con Pablo, cuando llamó a la iglesia en Corintios en el capítulo 5, que había un joven que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Si ustedes ven en ese capítulo, Pablo excomulga a este joven. Dice que se le entreguen a Satanás, se ha entregado a Satanás. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué podemos ver en ese punto? Que fue tan dura la reprensión que en 2 Corintios vemos que Pablo dice, abrácelo para que él en verdad no sienta tanta soledad, que no se sienta muy débil. Abrácelo, porque este joven se arrepintió. Entonces aquí vemos esa aplicación para nosotros. Cuidado con la impenitencia, hermanos, porque eso nos lleva a la condenación eterna. Pero también, si se nos predica la ley fuertemente, uno de los propósitos de la ley es también llevarnos a Cristo. Mostrar cómo Cristo nos dio el perdón en su vida perfecta, nos dio el perdón en
yendo a la cruz. Aquí el pueblo de Israel no iba a poder seguir pensando en la adoración a Dios, sacrificando los corderos, usando la sangre de los corderos para libación. No la iban a poder seguir usando. ¿Por qué? Por su impenitencia. Y si lo hacían, era para el juicio de condenación. Entonces, esto nos ayuda a crecer mucho espiritualmente y en nuestra relación con nuestro Dios. Por esto, vemos que se usa aquí la palabra atalaya en el versículo 8. ¿Qué está haciendo el profeta para con Efraín, o sea, con Israel? Está haciendo atalaya. Y ser atalaya es esa persona que grita, que es el mensajero, que está en una torre, como ven ustedes en la figura, pues mirando si viene el enemigo, mirando qué va a pasar, y si viene el enemigo va a avisarles al pueblo que vienen momentos difíciles. Pero ¿qué pasó con este atalaya? ¿Cierto? Este atalaya, el pueblo lo consideró su enemigo. Porque el profeta, al decirles estas palabras, al decirles el peligro espiritual que ellos tenían, al advertirles acerca del juicio que venía, y hablando del juicio, cómo iban a ser exiliados por los asirios, el pueblo culpaba al profeta, odiaba al profeta, consideraba al profeta como su enemigo. Entonces tratan de tenderle trampas donde quiera que él va, incluso hasta muestran hostilidad. Por eso vemos acá en el versículo 8. Versículo 8 al final dice: odio en la casa de su Dios. O sea, ellos, aun cuando estaban en el templo, le decían al mismo profeta que sentían odio por él. ¿Y esto por qué? Por su pecado. Vamos a buscar Mateo 23, versículos 34 al 37. Mateo 23, versículos 34 y 37, perdón. ¿Qué nos dice Mateo 23, versículos 34 y 37? ¿Quién desea leerlo? Pastor. Dale. Sí, 34. Sí. Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. ¿Y el 37? 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reuní las gallinas, como reúne las gallinas a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Muy bien. Entonces vemos que en los tiempos de Jesús todavía seguía ese odio hacia los profetas de Dios. Entonces, no solamente en Oseas, sino también en los tiempos de Jesús. Pero hoy también, hermanos, podemos ver eso. Muchas veces cuando usted o yo mostramos el pecado a un hermano, o cuando en una congregación están persistiendo en la falsa doctrina y mostramos que hay falsa doctrina, no crean que nos van a aplaudir, no crean que nos van a decir gracias. Lo primero que vamos a recibir es desprecio, vamos a recibir odio, vamos a ser insultados, porque nadie quiere escuchar la ley. Entonces, hoy en día todavía existe ese sentimiento en contra cuando estamos predicando la ley.
Pero también, eso es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es también nuestra actitud cuando nos predican la ley. No nos gusta que nos muestren nuestro pecado. No nos gustan que muestren nuestra maldad. Y muchas veces nosotros también tomamos actitudes de atacar a aquella persona que está mostrando la ley. ¿Y eso qué muestra? Cómo nuestro viejo hombre a veces predomina y nos lleva también a pecar contra el tercer mandamiento, contra la palabra de Dios. Porque cuando alguien nos exhorta con la palabra de Dios abierta, no nos gusta. Al viejo hombre no le gusta esto. Y eso trae muchos problemas espirituales. Pidamos perdón a Dios las veces que hemos atacado los atalayas de Dios. Pidamos perdón a Él las veces que no hemos sido sinceros con nuestros pastores, con nuestros líderes, porque mire aquí cómo el profeta les recuerda lo que sucedió en Gabaa, ¿cierto? Y esa historia en Jueces capítulo 21, versículo 25, sucede esto. Y Oseas está comparando lo que sucede en sus tiempos con los días de los jueces, cuando Israel no tenía rey, porque recuerde que el tiempo de los jueces no habían reyes, hubieron 12 jueces que Dios llamó y cada cual hacía lo que bien le parecía. Pero ¿qué pasó? Los sodomitas de Gabaa abusaron de una mujer hasta dejarla muerta. Y los hombres de la tribu de Benjamín, en vez de castigar a los depravados por este crimen, se volvieron contra los compatriotas israelitas para defender a los criminales. Y leemos en Jueces, en el capítulo 19 y capítulo 21, esta historia. Entonces, Jehová no pasa por alto este flagrante pecado y al contrario, como lo vemos en el versículo 9 del libro del profeta Oseas, capítulo 9, versículo 9, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Recuerden que lo vimos en clases pasadas. Por eso es importante saber la ley y el evangelio. En la ley, Dios odia el pecado, Dios castiga el pecado, Dios castiga al pecador. En el evangelio, por los méritos de Cristo, Dios olvida el pecado. Por eso dice que tira nuestros pecados al fondo del mar, no se vuelve a acordar. Pero si nosotros no nos arrepentimos, pues Él va a recordar nuestros pecados. Entonces aquí el profeta usa una historia que conoce muy bien Israel para ver cómo Dios castigó al pueblo en ese tiempo y los va a castigar ahora. Ahora vamos a aplicarlo y ya les di parte de la respuesta. Nos deben hablar de la ley de Dios, deben señalar el pecado y advertirnos contra sus consecuencias. ¿Ustedes qué creen? A nosotros nos deben hablar de la ley de Dios, nos deben señalar el pecado y advertirnos contra consecuencias. ¿Qué creen, mis hermanos? Sí, y sí, y sí. Muy bien, Juan. Sí, muy bien. Y hoy en día hay un problema doctrinal donde muchas personas dicen que la ley no hay que predicarla al cristiano. Eso se llama el antinomismo. ¿Qué es el antinomismo? Cuando alguien, anti es contra, nomos o mismo, nomismo es ley, en contra de la ley. Entonces, hoy en día muchos creen que realmente al cristiano no se le puede predicar la ley. Hay que tener cuidado, porque primero que todo, pues cuando nosotros pertenecemos a una congregación, pues esa congregación necesita ser guiada por la palabra de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la misma palabra de Dios. Vamos a buscar Lucas 10:16 y otro hermano puede buscar Hebreos 13:17. ¿Quién tiene Lucas 10:16? A ver, hermano, Lucas 10:16. Sí, ¿qué dice? ¿Quién los escucha a ustedes? A mí me escucha. ¿Quién los rechaza?
a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza, a mí rechaza el que me ha enviado. Entonces, si a nosotros nos están exhortando, nos están mostrando con la ley un pecado y rechazamos a la atalaya que nos está mostrando el pecado, también estamos desechando y rechazando ¿a quién? A Dios. Eso es el efecto dominó, ¿cierto? Se cae una ficha, se caen todas. Mi impenitencia me lleva a rechazar a la atalaya de Dios, pero también me lleva a rechazar el mensaje de Dios. Y por eso no hay salvación, por rechazar esa gracia. Hebreos, ¿quién tiene Hebreos 13:17? Por aquí, hermano, lo tengo. Dale, mi hermano. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces la parte importante de ese versículo es: los pastores velan por vuestras almas, ¿cierto? ¿Cuál es el trabajo? Cuidarnos. Y cuando hay esas exhortaciones que muestran nuestro pecado, pues pidámosle al Espíritu Santo. Y hoy es un momento de pedir al Espíritu Santo que nos dé esa humildad, ¿cierto? Esa humildad que necesitamos escuchar o tener en el momento que nos exhorta. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sencillez de poder recibir la exhortación, no solamente de un pastor, sino aún del más niño en la iglesia. Si un niño en la iglesia nos muestra nuestro pecado, pues seamos humildes y pidamos perdón y podamos decir: sí, he ofendido a nuestro Dios, he ofendido a la palabra de Dios. Y es muy importante esto, porque eso es el bien de nuestras almas, el bien de nuestra salvación. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, ¿quién desea leer los versículos del 10 al 17? ¿10 al 17? Muy bien, puedes leer, Iridia. Como uvas en el desierto, allí a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio di a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal, peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará. La gloria de Efraín volará, cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazo, ni concepción. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré entre los hombres, porque hay de ellos también cuando ellos me aparten. Cuando de ellos me aparten. Efraín, según veo, es semejante a su Tiro, situado en lugar de delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos injustos. Toda la maldad de ellos fue en Gigal. Allí pues le tomé adversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren yo mataré, los deseables
de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Muy bien, gracias, Iridia. Entonces vemos acá y podemos imaginarnos cómo cuando el profeta está diciendo estas palabras al pueblo, hablándole también a Gomer, a su esposa. No podemos olvidar del contexto del libro de Oseas. Y por eso está diciendo, cuando te hallé, ¿sí? Cuando por primera vez te hallé, fue como encontrar uvas en un oasis del desierto o como ver la fruta temprana y dulce de la higuera. Pues es muy romántico esta frase, ¿sí? Es diciéndole a su esposa, yo cuando te encontré fuiste la luz de mis ojos. Yo cuando te vi fuiste esa razón que me das para vivir. Eso son otras palabras lo que dice el profeta. Pero también quiero que notemos que en el versículo 10 el profeta está hablando en primera persona del singular, es decir, el mismo Dios hablando, ¿sí? Hallé a Israel, vi a nuestros padres. Entonces, aquí el profeta está mostrando de que Dios mismo es testigo de cómo buscó al pueblo de Israel, cómo amó al pueblo de Israel, pero también es testigo de lo que hizo el pueblo de Israel. Cómo ellos fueron a Baal Peor. Recuerden que Baal, el dios de los cananeos, tiene muchos nombres. Y este Baal Peor es una deidad moabita y probablemente identificada también como Quemos. Y al no poder maldecir a Israel, recuerden esa historia de Números 25, cuando contratan a Baal, a este brujo, para que pueda maldecir al pueblo de Dios, pues Balac pues tuvo una idea y sugirió poner una trampa al pueblo de Dios por medio de mujeres moabitas, y las cuales invitaron a los israelitas a las fiestas de sus dioses, donde hicieron uso de la comida sacrificada a estos y participaron en las orgías sexuales que eran comunes a ese tipo de culto. Vemos una vez más cómo Dios usa una historia antigua para mostrar que ellos tienen el mismo pecado, ¿cierto? Ellos amaron a Baal Peor. Y recuerden los primeros versículos que vimos en esta noche, como en la cosecha ellos no daban gracias al verdadero Dios, sino a Baal. Pero eso los iba a traer consecuencias fuertes. El juicio de Jehová, aquí es una oración fuerte en el versículo 14, cuando está diciendo lo que va a pasar con los niños, ¿cierto? Dice, dales matriz que aborte y pechos enjuntos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que las mujeres israelitas no iban a tener esa bendición de tener hijos. ¿Y por qué? Porque ellos iban a ver cómo los asirios mataban a los niños indefensos. Entonces, cuando ellos veían que los asirios iban a matar a sus hijos en el día del exilio, pues hubieran preferido mejor no tener los hijos. Y es algo muy escalofriante, como Dios les está diciendo todo el dolor que ellos van a sufrir, todo el dolor que ellos van a sentir. Entonces, aquí vemos el juicio de Dios, cómo el pueblo adoptó la idolatría siguiendo a sus reyes, a sus sacerdotes rebeldes, cómo los hijos de Israel abandonaron el amor de Jehová y son como una planta enferma de raíces marchitas. Y la nación no iba a producir ningún fruto. Jehová mismo se encargaría de matar a los pocos niños que les queden con la espada de los soldados asirios, y por eso el versículo 16 dice, yo haré morir el precioso fruto de su vientre. Esto es ley, mis hermanos. Fuerte ley. Fuerte ley. Dios diciendo, voy a matar tus hijos por tu impenitencia. Y yo espero que no estén diciendo, ay, ¿cómo Dios va a poder matar niños? Ay, Dios está contradiciendo de que está diciendo
el 5º mandamiento, no matar, que cuidemos la vida, que no hayan abortos, y Dios aquí está mostrando que va a matar niños. Es la ley de Dios. Y a veces los abortos que existen hoy en día es un juicio de parte de Dios, y es un juicio de parte de Dios ¿a quién? A los incrédulos. Es para mostrarles cómo se va amontonando carbones de fuego sobre la cabeza de los incrédulos. La ley de Dios es dura. La ley de Dios en verdad hace de que en verdad es algo muy grave ir en contra de Dios. Pero damos gracias por Jesucristo, que Jesucristo se amó a Dios perfectamente en nuestro lugar y cargó los pecados nuestros, y es por esto que somos perdonados. Nosotros, gracias a Dios, no fuimos secos como Efraín. Nosotros, por la obra del Espíritu Santo, damos frutos. Y tenemos la última pregunta para esta noche. ¿Estamos de acuerdo con el juicio de Dios? ¿Qué respuesta tienen ustedes? Sí, porque el que ama a Dios como hijo nos corrige. Muy bien, sí. Y también vemos de que el juicio de Dios lamentablemente es para los incrédulos, ¿cierto? Y muchos incrédulos se les ha predicado muchas veces la palabra de Dios, y ustedes pueden notarlo en sus grupos sembradores, en sus iglesias, cuando le predican a personas como no quieren escuchar. Pero finalmente es triste porque ellos van a sufrir el juicio de Dios. Usted y yo, el día que partamos, vamos a estar delante de Dios, y por eso siempre es la pregunta: si usted muere hoy y Dios te pregunta por qué vas a entrar al cielo, pues recordemos la respuesta: vamos a entrar al cielo por Jesús. Porque la Biblia nos habla de 2 juicios. Si nosotros morimos hoy, vamos a estar en el primer juicio solo con Dios, y el segundo juicio es el juicio de todas las naciones, cuando Jesús venga por segunda vez. Pero en ese segundo juicio, el juicio de todas las naciones, Jesús va a reafirmar de que nosotros somos librados del juicio de Dios. Nosotros somos librados del castigo de Dios. Por eso vamos a ser puestos a la derecha, y venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes. Pero a otros serán puestos a la izquierda y serán condenados eternamente. Entonces, muy importante, mis hermanos, con una gran conclusión, la enseñanza que nos da esta clase: cuidado con la impenitencia, cuidado con la arrogancia espiritual, cuidado con nuestra falta de arrepentimiento diario. Todos los días necesitamos arrepentirnos diariamente para ir ahogando el viejo hombre. Y mi oración, que sigamos juntos en este camino con la ayuda del Espíritu Santo hasta que lleguemos a la vida eterna. Amén. Voy a compartir la hoja del capítulo 9 para que puedan hacer la tarea, la cual vamos a socializar el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por mostrar esta noche la ley y el evangelio, por mostrar lo importante que es arrepentirnos diariamente de nuestros pecados, pero también es muy importante dar gracias por Cristo Jesús, por bendecirnos, fortalecernos, por darnos esa verdadera paz que viene del cielo. Bendice nuestro descanso, bendice la predicación de tu palabra, que podamos llevar a otros este mensaje de salvación. También damos gracias por todos los beneficios que nos das en esta clase, y que el Espíritu Santo produzca los frutos de arrepentimiento en nuestras vidas, y también podamos enseñar a otros la verdad de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga, y nos estamos escuchando el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, hermano Henry. Gracias, bendiciones.
Saludos, bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Bendiciones, Amén, estamos bendiciones. hablando.